Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a hacer una bufanda muy sencilla de tejer a crochet. Está hecho con un punto que conseguimos así acanalado con un punto medio alto extendido. La verdad es que queda muy bonita, muy esponjosita y calentita. También tenemos en el canal otra bufanda que tejí, que la verdad es que ha sido muy popular, que también se teje con este efecto de punto acanalado con punto medio alto. Por si también te gusta, te dejo por aquí el enlace al vídeo. Bueno, pues vamos a empezar. El material que voy a utilizar es esta lanita acrílica de bebé. Viene en novillos de 95 gramos aproximadamente. Se recomienda una agujita entre el 2 y el 3, pero yo voy a utilizar una aguja de 5 milímetros porque quiero que la labor me quede más sueltecita. Vamos a necesitar unas tijeritas, una aguja lanera y voy a utilizar un par de marcadores para irte señalando los puntos. La bufanda la vamos a trabajar a lo largo, entonces vamos a hacer tantos puntos de cadena como el largo deseado. Yo quiero que mi bufanda mida 160 centímetros de largo y para ello voy a necesitar hacer 220 puntos de cadena. Entonces comenzamos haciendo los puntitos de cadena como tú empieces la labor. Yo la suelo comenzar así y empiezo a trabajar mis puntos. Esta cadenita no la voy a hacer muy ajustada, más bien voy a hacer los puntos flojitos. Así voy a continuar tejiendo la cadenita hasta llegar a los 220 puntos. Una vez tengamos toda nuestra cadenita tejida, vamos a empezar a tejer la primera vuelta. Para ello vamos a hacer 2 puntos de cadena adicionales y vamos a empezar a trabajar en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. En ese punto ya vamos a empezar a hacer el punto medio extendido. Entonces, tomando hebra, introducimos por la cadenita, tomamos hebra, sacamos y nos quedan 3 loops en el gancho. Tomando hebra sacamos solamente por uno y ahora nos vuelven a quedar 3 loops en el gancho. Tomando hebra vamos a sacar por los 3 a la vez. Ese sería nuestro primer punto. Yo me lo voy a señalar para que luego veas muy bien dónde terminar la vuelta y dónde comenzarla. Me lo señalo ahí. Y vamos a por el siguiente punto. Vuelvo a tomar lazada, introduzco por la siguiente cadenita y saco. Me quedan 3 loops, tomo hebra, saco por uno, tomo hebra y saco por los 3. Ya tenemos nuestro segundo punto. Así, tejiendo este punto, vamos a recorrer toda nuestra cadenita hasta el final. Ya voy llegando por aquí al final de mi vuelta y me quedan solamente 2 puntitos por completarla, que sería este y uno más, este de aquí. Vamos ya a por nuestra segunda vuelta. Damos vuelta a la labor. Ahora vamos a trabajar 2 puntos de cadena. Estos 2 puntos no nos va a contar como puntos, simplemente nos va a dar altura para empezar a tejer el primer punto justo de donde sale esta cadenita, en este punto de aquí. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Mira, vamos a trabajar en esta espiguita justo encima del punto, porque aquí tenemos otra cadenita que es la que se nos va a ir señalando ahora conforme vayamos tejiendo, pero no es esa, es justo la que tenemos arriba. Y vamos a tejer en la hebrita de atrás. Entonces va a ser justo esta de aquí, ¿vale? Tomamos hebra e iniciamos el punto, introduciendo por esa hebrita trasera. Ya tenemos ahí ese punto, yo ahora me lo voy a señalar con el marcador y vamos a seguir tejiendo así. El marcador me lo pongo solo para que veas cuál es el último punto en el que vamos a tener que tejer, ¿vale? Ahora me lo pongo para no perder tiempo en el tutorial. Y continuamos así tejiendo toda esta vuelta. Es muy sencilla. Además, este punto es un puntito un poco más alto que el punto medio alto y la verdad es que enseguida se teje nuestra bufanda.
Bueno, así continuamos hasta el final de la vuelta. Bueno, ya me voy acercando al final de la vuelta y como ves ya se empieza a señalar la espiguita, que es la característica de este punto, ¿no? Queda súper bonito. Bueno, me quedan algunos puntitos por aquí. Mira, me quedan estos dos y ya el último, que ahora te voy a enseñar cómo hago yo para conseguir un borde que me gusta un poquito más. Un truquito te voy a dar. Bueno, ese es el último punto que tengo que tejer, ¿vale? Entonces lo que hago es que me quito el marcador un segundín. Ahí está. A ver si quiere. Sí. Vale. Y mira, como ves en el punto, como decíamos antes, estamos tejiendo en la espiguita de atrás, ¿vale? Bueno, pues en ese último punto yo lo que hago es que introduzco por esta espiguita de aquí enfrente, cogiendo así el punto. Entonces me parece que así queda mejor el final, así que introduzco por aquí, ¿vale? Y ya engancho el punto. Y termino igual, con un punto medio alto extendido. Ahora vamos a dar vuelta a la labor. Y vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta. Esta es la espiguita frontal y esa es la espiguita del punto. Recuerda que para subir hacíamos 2 puntos de cadena y comenzábamos a trabajar justo en la espiguita de donde sale la cadena. Ahí ya puedo introducir en la hebra trasera o si lo prefieres también puedes introducir en el punto completo como te guste a ti más. Yo prefiero así, así que ahí ya empiezo a hacer mis puntos. Así es como siempre vamos a terminar y a comenzar vuelta. Así que es súper sencilla porque el patrón es una vuelta repetitiva. Voy a seguir tejiendo hasta el final de la vuelta y te vuelvo a mostrar cómo hacerlo. Ya estoy por aquí de nuevo, me queda un puntito por aquí para terminar esta vuelta y el que tengo señalado que sí o sí le tengo que tejer. Entonces quitamos el marcador, lo voy a quitar. Y voy a introducir, como antes, mira, en el centro de la espiguita, cogiendo así las 2 hebritas de atrás también, y así ya termino vuelta. ¿Vale? De nuevo, ¿qué haría? Girar la labor, hacer mis 2 puntos de cadena y ya empezar a trabajar en la hebrita de atrás de cada punto. Y así vamos a continuar haciendo vueltas hasta el ancho deseado. Bueno, pues yo ya he terminado el ancho de mi bufanda, que es de 18 centímetros, y para ello he tejido 20 vueltas. Ahora vamos a terminar la labor. Entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer, me queda por aquí el último punto para que vieras que terminaba justo aquí en el último puntito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un puntito de cadena, tiramos del ganchito, cortamos hebra. Yo la suelo dejar un poquito larga para ahora poderla meter cómodamente y sacamos por aquí del loop, ¿vale? Ya lo tenemos ahí cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es esconder esta hebrita por la parte trasera. Voy entonces a enhebrar mi aguja lanera. Ya tengo aquí mi agujita lanera enhebrada y únicamente lo que vamos a ir haciendo es esconder esta hebrita. Como tú veas que te queda mejor, simplemente es irla escondiendo así entre los puntos. Podemos ir en cualquier dirección que te parezca la más adecuada. Bueno, voy a avanzar metiéndola un poquito más y ya podré cortar. Para hacer los flecos yo normalmente lo que hago es medir unos 40 centímetros, aquí corto y ya tengo la medida para ir cortando hebritas. Entonces yo para cada fleco voy a utilizar 6 hebritas de estas que luego la vamos a doblar por la mitad y le vamos a hacer el nudito del fleco, ¿vale? Entonces vamos así haciendo nuestras hebritas. Esa ya sería mi tercera aproximadamente, ¿vale? Porque luego los piquitos también se los vamos a recortar. Bueno, vamos a seguir cortando hebritas y cuando las tengamos listas vamos a aprender a ponerle el fleco. Bueno, pues mira, yo le he puesto uno de los flequitos para que vieras cómo se veía por la parte, esta sería la parte vista de la bufanda, ¿vale? Aunque bueno, las bufandas ya sabes que dan vueltas 1000 veces, con lo cual da lo mismo. Bueno, lo que hago es que tengo aquí las hebritas preparadas, como te he dicho, yo he colocado 6 hebritas
y las voy a doblar por la mitad. Busco más o menos las puntitas y ahí sería mi mitad, ¿vale? Y me lo preparo a este ladito. Yo las voy a poner en esta hendidura de aquí de nuestro punto acanalado. Entonces introduzco por aquí, me traigo mi flequito y paso las hebras a la altura esa de la mitad donde tenemos marcadas las hebritas, ahí, y tiro hacia afuera. Ahora puedo hacer como si fuera a hacer un punto de cadena y traerme todas las hebras por este agujerito, o simplemente también lo que puedes hacer es hacerlo bastante grandecito así, introduces los dedos para poder coger todas las hebritas del fleco, ¿vale? Todas. Las coges por aquí y sacas. Y aquí lo ajustamos. Ahí está. Esta sería la parte trasera, lo puedes ajustar tanto como quieras o tanto como te guste. Y así quedaría por este otro ladito de aquí. Y así vamos a ir poniendo nuestros flequitos. Los puedes poner o bien más juntos o bien más separados, como a ti te guste. A mí me gustan así más bien juntitos, así que los voy a hacer en cada una de las hendiduras. Bueno, pues vamos a seguir poniendo flequitos y ya vemos el resultado. Así, cuando termines de ponerle los flequitos, yo lo que hago es que los estiro así todos y ya voy cortando a ras para que todos me queden alineados, ¿vale? Ya terminé de poner los flequitos y así es como nos ha quedado nuestra bufanda. La verdad es que es súper esponjosita, bien calentita y muy fácil de hacer. Espero que te haya gustado el tutorial, que te haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.